Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como El cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Y hoy vamos a hablar sobre la ley. Vamos a hablar sobre el amor. Vamos a hablar si aún la ley sigue vigente. Y vamos a hablar si la ley fue anulada por Cristo Jesús. También vamos a ver si debemos hacer alguna parte de la ley y si por hacer alguna parte de la ley estamos agradando a Dios. Y como nos dice la palabra de Dios, Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Cristo Jesús nos redimió de la esclavitud del yugo de la ley. Lo vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para entrar en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra que viene a mí. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, por las moradas que tienes preparadas para nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre tenemos entrada al reino de los cielos. Gracias, Señor Jesús, por derramar tu sangre en esa cruz. Te pido, Señor, por mis hermanos, ayúdalos, Señor, a obedecer tu palabra. Ayúdalos, Señor, a que te sean fieles, Señor. Ayúdalos, Señor, a que su fe no caiga en Cristo Jesús. Ayúdalos, Señor, a ser salvos mediante Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que viene a mí. Te pido bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y como dijimos, hemos titulado este tema como El cumplimiento de la ley es el amor. Vamos a leer la palabra de Dios. Santo eres, Señor. Romanos capítulo 13. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Como ven, ahora nuestra nueva vida en Cristo Jesús nos marca la palabra de Dios que debemos andar en el amor. También debemos ser rectos. Debemos ser personas justas, personas temerosas de Dios. Y nos marca la palabra de Dios que no debamos nada a nadie, que paguemos impuestos, que paguemos nuestros tributos, que paguemos nuestras deudas. Y hoy vemos que a algunos cristianos les gusta pedir prestado y no pagan. Se endeudan con una persona y no le pagan a esa persona. Algunos cristianos no tienen palabra. Algunos cristianos no tienen amor. Algunos cristianos no obedecen a Dios. No andan en el amor, no andan en santidad, ni tampoco andan en temor hacia Dios. Me ha tocado ver cristianos en las iglesias. Incluso me han pedido dinero prestado. Hermano, présteme dinero. Hermano, présteme un tobar para jalar el carro. Y les presto el tobar nuevo que compré. Aún nunca lo usé y nunca me entregaron ese tobar. Yo he prestado dinero a hermanos de la iglesia, hermanos cristianos, y no solamente uno, algunos hermanos, y no han pagado. Y me da más pena a mí pedirles el dinero que ellos pagarle a uno. Y aún así, Dios nos bendice por ayudar a las personas, por dar de nuestro dinero a las personas, por tener amor, por tener misericordia de las personas. Pero a esas personas que son abusivas, a esas personas que no tienen temor de Dios, a esas personas que no pagan las deudas, a esas personas que andan en la mentira, andan en la desobediencia, andan en el pecado, Dios no las bendice. Al contrario, a esas personas les va mal. Esas personas agarran el dinero, pero ese dinero no les rinde. Ese dinero no les alcanza para lo que van a comprar. Ese dinero se les desaparece de las manos.
¿Por qué? Porque no son bendecidos por Dios. Por eso nosotros como cristianos debemos tener palabra. Si pedimos prestado, debemos pagar. Nuestra obligación es pagar. Y aquí hay una diferencia entre las personas que son bendecidas. Las personas que son bendecidas nunca piden prestado. Las personas que son bendecidas, como dice la palabra de Dios, pagan los impuestos, pagan los tributos, pagan los presentes. Esas personas no deben nada y aún son bendecidas por Dios por andar en el camino de Dios, por andar en la obediencia hacia Dios. Y en cambio, esas personas que piden prestado es porque no les alcanza el dinero, porque ese dinero no les rinde. ¿Por qué? Porque andan en la desobediencia, porque no son personas temerosas de Dios, no son personas justas, son personas mentirosas y algunos hermanos son personas fraudulentas que piden dinero pero no pagan. Por eso la palabra de Dios, como cristianos, como hijos de Dios, nos manda la palabra de Dios de que no debamos nada a nadie, de que paguemos impuestos como de la casa, impuestos de los carros, placas, tenencia, tarjeta de circulación, licencia, aún de que paguemos nuestros impuestos por trabajar, por tener un negocio. Y entonces, si somos obedientes a la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos por Dios. Y podremos decir que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Santo eres, Señor. Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Gloria a Dios. Y como ven aquí, la palabra de Dios nos exhorta de que no debamos nada a nadie. Y como dijimos anteriormente, debemos pagar todo, nuestros impuestos, nuestras deudas, lo que pedimos prestado. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Y muchas veces vendrán personas a pedirnos dinero. Lamentablemente, algunas personas pasan por momentos de necesidad y esas personas se ven obligadas a pedir dinero. Pero nosotros, como hermanos, como cristianos, si tenemos dinero, podemos prestar dinero y sin esperar nada a cambio, sin recibir intereses, sin recibir prenda, sin recibir nada a cambio. Podemos prestar de buena manera. Y aquí estamos demostrando el amor hacia Dios y el amor hacia nuestro prójimo. Nos dice en la palabra de Dios, cuando los fariseos, intérpretes de la ley, le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley de Dios? Y Jesús les dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande mandamiento de la ley de Dios. El segundo mandamiento es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley. Y como dijimos, la ley fue anulada por Cristo Jesús, pero ahora la ley la llevamos en nuestro corazón por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora andamos en el amor, ahora andamos en el Espíritu, ahora andamos en la piedad y en el contentamiento. Y una de las obras del amor es ayudar a nuestro prójimo. Si nuestro prójimo está necesitado, entonces tenemos obligación de ayudar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque tenemos trabajo. ¿Por qué? Porque somos bendecidos por Dios. Porque estamos compartiendo lo que Dios nos da hacia nuestro prójimo, hacia las personas que nos rodean, a las personas que conocemos y aún algunas veces a personas que no conocemos. Ese es el amor, ayudar a nuestro prójimo. Vamos a verlo más adelantito. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Nos dice el libro en Romanos capítulo 10, versículo 4: porque el fin de la ley es Cristo,
para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Gloria a Dios. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios que en los tiempos de Moisés, cuando aún estaba la ley vigente, tenían que hacer toda la ley completa, y por una falta que tenían sobre la ley, eran transgresores de la ley. Por eso la palabra de Dios nos dice que aquellos que hagan aquellas cosas de la ley vivirán por ellas. Y esas cosas de la ley es toda la ley. Y por la ley nadie vivía, porque en alguna parte de la ley eran transgresores. Y esa ley no los llevaba a la vida. Vamos a verlo. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gloria a Dios. Y como ven, la palabra de Dios nos dice que todos aquellos que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. Y aún la palabra de Dios maldice aquel que quiera hacer alguna parte de la ley, porque tendrá que hacer toda la ley completa, y por la ley nadie vivía. Por la ley nadie era salvo. Como dijimos anteriormente, las personas en algún punto de la ley eran transgresores de la ley, porque no podían cumplir toda la ley, y tenían que permanecer en toda la ley, pero nadie podía permanecer en toda la ley. Por eso eran transgresores de la ley, y esa ley no los llevaba a la salvación. Esa ley no los llevaba hacia la vida, no los llevaba hacia la eternidad. Y en Cristo Jesús sí hay perdón de nuestros pecados. En Cristo Jesús sí hay salvación. En Cristo Jesús sí hay eternidad. Vamos a leerlo más adelantito. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Santo eres, Señor. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gloria a Dios. Y aquí nos dice la palabra de Dios que por la ley ninguna persona vivirá, que por la ley ninguna persona se justifica ante Dios. Y nosotros por la fe en Cristo Jesús viviremos. Y como dice la palabra de Dios, la ley no es de fe. El que hiciere todas las cosas de la ley vivirá por ellas. Pero la palabra de Dios nos dice que ninguna persona vivía por hacer la ley. La ley llevaba a las personas hacia la muerte. La ley llevaba a las personas hacia la perdición, porque no podían cumplir con toda la ley, y por eso no vivían por la ley. Y Cristo Jesús nos redimió de la esclavitud del yugo de la ley. Ahora, por medio de nuestra fe, nuestros pecados son perdonados. Por medio de nuestra fe en Cristo Jesús nacemos de nuevo, y por medio de nuestra fe en Cristo Jesús estaremos en el reino de los cielos, con Dios, con Cristo y los ángeles, por la eternidad, por los siglos de los siglos, sin irnos a la ley. Y como dice la palabra de Dios, la ley no es de fe, pero Cristo Jesús sí es de fe. Vamos a verlo. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Efesios capítulo 2. Y se titula, el título de ese capítulo, Reconciliación por medio de la cruz. Versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquellos tiempos, en los tiempos de Moisés, cuando Dios le dio al pueblo de Israel la ley, nos está diciendo la palabra de Dios que nosotros, los gentiles, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía del pueblo de Israel, porque por medio de la ley
Solamente había promesas para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Los gentiles, que éramos nosotros, estábamos exentos de esa ley. Estábamos alejados de la ciudadanía de Cristo. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no miente. Y yo no miento con la palabra de Dios. Y hoy vemos que en muchas iglesias no se predica la verdad. ¿Por qué? Porque aún los quieren tener esclavizados con alguna parte de la ley, y especialmente con el diezmo. Y en la mayoría de las iglesias se van a la ley del diezmo y exigen el diezmo y están negando la fe en Cristo Jesús. Y son malditos. ¿Por qué? Porque se van a alguna parte de la ley y no hacen toda la ley completa y están transgrediendo la ley. Llevan otro evangelio de Cristo Jesús. Falsifican la palabra de Dios, adulteran la palabra de Dios. Y esta palabra aquí la predicamos a como es, sin quitarle y sin ponerle. No importa que nos echemos enemigos, no importa que nos metan a la cárcel, no importa que nos apedreen, no importa que las personas no nos hablen, no importa que los pastores no nos hablen, pero mientras estemos bien con Dios, mientras hagamos la voluntad de Dios, mientras Dios esté con nosotros, mientras Dios nos bendiga, ¿qué importa lo que digan las personas? ¿Qué importa que nos desechen? ¿Qué importa que nos vituperien? ¿Qué importa que nos nieguen? ¿Qué importa que hablen mal de nosotros? Nosotros estamos comprometidos con Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos llevando las nuevas buenas en Cristo Jesús, estamos llevando el evangelio de Cristo Jesús al mundo y a las naciones, para que las personas conozcan a Cristo Jesús, para que las personas vengan al camino de Dios, para que las personas sean salvas, para que las personas conozcan que Cristo nos redimió de la esclavitud del yugo de la ley. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Como ven, aquí la palabra es clara. Nosotros los gentiles, aquellos que no somos del pueblo de Israel, aquellos que no somos israelitas, que no somos judíos, como el país de México, nosotros éramos gentiles, como el país de República Dominicana, como el país de Venezuela, como el país de Puerto Rico, como el país de El Salvador, como el país de España, como el país de Honduras. Todos aquellos que no éramos nacidos en Israel éramos gentiles. Y la palabra de Dios también les dice griegos, aquellos que no son del pueblo de Israel, que son de otro país. La palabra de Dios también los llama como griegos, que equivale a gentiles. Y aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros, los gentiles, en aquellos tiempos, estábamos alejados de la ciudadanía de Cristo. Estábamos alejados de las promesas de Dios. En nosotros, los gentiles, no había pacto, no había promesas, no había obligación de hacer la ley. La ley solamente era para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, para el pueblo judío. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Como ven, la palabra es clara. Más clara que el agua no se puede. Nos dice la palabra de Dios que nosotros, los gentiles, en otros tiempos estábamos lejos del pacto de Dios, estábamos lejos de Cristo Jesús, estábamos lejos de las promesas de Dios hacia el pueblo de Israel. Vamos a leerlo de nuevo, porque hay mucha gente incrédula, porque aunque uno lea la palabra de Dios, uno lleve la palabra de Dios, hay personas tercas y dale con la ley, y dale con el diezmo, y dale con la pedidera. Por eso nos dice la palabra de Dios que habrá lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Habrá lobos vestidos de ovejas que se aprovecharán del rebaño,
Se aprovecharán de la gente inculta que no lee la palabra de Dios, que no conoce la palabra de Dios. Y aún dicen amén a todo lo que les dicen. Vamos a leer la palabra de Dios. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gloria a Dios. Y ahora, por el amor de Dios, por su misericordia, de esos dos pueblos que había anteriormente, el pueblo de Israel y nosotros, los gentiles, los que estábamos lejos de las promesas de Dios, estábamos lejos de la ley, estábamos lejos de la ciudadanía en Cristo. Dios, en su amor, nos amó, enviando a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y ahora, por medio de nuestra fe, somos hijos de Dios, somos descendientes directos de Abraham, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y como nos dice la palabra de Dios, de esos dos pueblos que había, del pueblo de Israel y de nosotros, los gentiles, Dios unió a esos dos pueblos, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esa ley fue anulada por Cristo Jesús en la cruz. Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 14 del libro de Efesios capítulo 2. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gloria a Dios. Como ven, aquí la palabra de Dios nos dice que de esos dos pueblos, el pueblo judío y los gentiles, que éramos nosotros, por medio de Cristo Jesús tenemos la paz. Y ahora somos reconciliados por esa cruz en Cristo Jesús, como un solo cuerpo de esos dos pueblos, aboliendo las enemistades de la ley. Y como nos dice la palabra de Dios, Cristo Jesús nos redimió de la esclavitud del yugo de la ley. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Santo eres, Señor. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Gloria a Dios. Como ven, la palabra de Dios nos dice que por medio de Cristo Jesús tenemos paz. Esos dos pueblos que había anteriormente, el pueblo judío y los gentiles, Cristo Jesús los unió y ahora tenemos paz, aboliendo las enemistades de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y por medio de esa cruz somos reconciliados, aquellos que estaban cerca y aquellos que estábamos lejos, como nosotros que éramos los gentiles. Y ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria a Dios. Y como ven, la palabra de Dios nos dice que ahora nosotros somos miembros de Dios, familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Y Cristo Jesús es la principal piedra del ángulo. Y como nos dice la palabra de Dios, ahora en Cristo Jesús ya no hay preferencias para el pueblo de Israel y para los gentiles que no eran judíos.
nos dice la palabra de Dios, ya no hay judío, no hay griego, no hay varón, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Ahora todos, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, somos la misma persona. Todos somos hijos de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que somos descendientes directos de Abraham. Somos linaje de Abraham, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Seguimos leyendo. Nos vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y como vemos aquí en la palabra de Dios, Cristo Jesús nos dio libertad. Cristo Jesús nos libertó del yugo de la esclavitud de la ley. Y nos dice la palabra de Dios, y nos recalca la palabra de Dios, que no estemos otra vez sujetos a la esclavitud del yugo de la ley. Vamos a leerlo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Como ven, Cristo Jesús nos hizo libres. Ahora no tenemos que irnos a alguna parte de la ley. Y bien dice la palabra de Dios, que aquel que quiera hacer la ley, maldito es. Y aquellos que siguen la ley están bajo maldición. Y es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y nos marca la palabra de Dios, que no vuelvamos a la esclavitud, que no estemos sujetos a la esclavitud, que nos apartemos de la esclavitud. Ahora en Cristo Jesús tenemos libertad. Cristo Jesús llevó en esa cruz nuestros pecados, murió en esa cruz por nuestros pecados. Aún en esa cruz llevó nuestras enfermedades, en esa cruz llevó nuestras transgresiones. Además, en esa cruz llevó nuestras maldiciones. Cristo Jesús se hizo maldito por nosotros. Esa ley que había antes, que si no la cumplíamos éramos malditos porque no estábamos cumpliendo la ley. Nos dice la palabra de Dios, Cristo Jesús llevó nuestras maldiciones en esa cruz. Y por eso Cristo Jesús nos redimió de la esclavitud del yugo de la ley. Y nos dice la palabra de Dios que no estemos sujetos otra vez a la esclavitud del yugo de la ley. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Versículo 2. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gloria a Dios. Y la palabra nos dice que si alguna persona quiere hacer alguna parte de la ley, como circuncidarse, es un ejemplo, y no solamente es circuncidarse, puede ser como guardar alguna fiesta solemne que Dios proclamó al pueblo de Israel, como los panes sin levadura, como la Pascua es un ejemplo. Se están yendo a una parte de la ley, aun como la ley del diezmo. Y nos dice la palabra de Dios que aquellos que quieran hacer alguna parte de la ley de Cristo se desligaron y de la gracia de Cristo han caído. Por eso debemos mantener nuestra fe en Cristo Jesús. Y no necesariamente porque no hagamos la ley. Eso quiere decir que vamos a andar en la desobediencia, que vamos a andar en el pecado, que vamos a andar en la maldad, que vamos a andar en la impiedad. Al contrario, nos dice la palabra de Dios que ahora la ley es el amor. La ley que había anteriormente, ahora la llevamos en nuestro corazón. Y ahora, por la gracia de Cristo Jesús, andamos en el amor, andamos en la obediencia hacia Cristo Jesús. Andamos en el Espíritu,
Andamos en la piedad y en el contentamiento en Cristo Jesús. Lo vamos a ver más adelantito. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. De eso estábamos hablando anteriormente, que ahora por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, no debemos andar en la carne, en el pecado, en la desobediencia, en la mundanidad, en el robo, en el hurto, en el adulterio, en la idolatría, en la mentira. Debemos andar en el amor, debemos andar en santidad, debemos andar en temor hacia Dios, debemos ser personas justas, personas temerosas de Dios. Debemos ser luz para el mundo, luz para las naciones, luz para las personas que no conocen a Dios. En conclusión, debemos andar en el amor. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gloria a Dios. Y como nos dice la palabra de Dios, debemos andar en el amor. No debemos andar en la carne, en pleitos, en discordias, en envidias, en corajes, en apatías, en celos, en enojos, en amargura. Hoy vemos en las redes sociales que si un predicador o un pastor escuchó que otro pastor o otro predicador hablaron mal de él, lo ofendieron, entonces ese predicador ataca a aquella persona que habló mal de él, lo difama, se va con todo contra él. Y vemos pleitos en las redes sociales, unos contra otros, pastores contra pastores, evangelistas contra evangelistas, aún predicadores contra pastores y pastores contra predicadores. Y vemos que no hay amor, y vemos que nadie se deja, y vemos en las personas arrogancia, vemos en las personas altivez, no vemos humildad. Y nos dice la palabra de Dios que Dios no está con el altivo. Dios al altivo, al arrogante, lo mira de lejos, pero Dios está en la santidad, está con aquellas personas que andan en santidad, está con el humilde. Dios está con aquel de espíritu quebrantado, de espíritu contrito. Dios está con aquella persona que le teme a Dios. Dios está con aquella persona que es justa, que es perfecta, que es temerosa de Dios. Dios no está con esas personas que se están peleando, con esas personas altivas, con esas personas arrogantes. Y aún hay personas majaderas, groseras, que no se quitan hijo del diablo, que no se quitan perro mudo o perro, hijos del infierno, y siempre que hablan ofenden. Y en esas personas no hay amor, solamente hay puras ofensas, solamente hay pura altivez, solamente hay yo y solamente yo. Cuando esas personas no se miran sus defectos, no se miran las fallas. Por eso hoy vemos poco amor en las redes sociales, aún vemos poco amor en los predicadores, vemos poco amor en aquellos pastores que llevan la palabra de Dios. Porque muchas veces no hay humildad, ni tampoco hay santidad, ni hay obediencia hacia Dios, hacia Cristo Jesús. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Efesios capítulo 5. Y se titula el tema de este capítulo: Andad como hijos de luz. Versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos manda a que seamos imitadores de Dios. Así como Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Y ese amor de Cristo hacia nosotros
debemos tenerlo también nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice, sed imitadores de Cristo. El apóstol Pablo imitó a Cristo y el apóstol Pablo nos demanda de que seamos imitadores de Cristo. Cristo anduvo en el amor, Cristo anduvo en la obediencia hacia Dios. Cristo no vendió la palabra de Dios. Cristo nunca pidió una ofrenda por llevar las nuevas buenas en Cristo Jesús. No cobró por llevar la salvación. No cobró por sanar a los enfermos. No cobró por echar fuera a los demonios. Por eso el apóstol Pablo imitó a Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo no quiso ser carga para la iglesia. No pidió dinero para ganar el mayor número de almas para Cristo. No pidió dinero para no ser obstáculo al evangelio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo se juntó con el pobre, se hizo pobre para ganarse al pobre. El apóstol Pablo se juntó con el rico y se hizo como si fuera rico para ganarse al rico. Aún se hizo como judío para ganarse a los judíos y se hizo como gentil para ganarse a los gentiles. El apóstol Pablo imitó a Cristo y nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos andar en el amor. Nosotros debemos andar en el mismo amor que Cristo tuvo. Debemos ser imitadores de Cristo. Aún sufrir por Cristo, llevar la cruz de Cristo, cargar esa cruz de Cristo, renunciar a todo lo que poseemos y seguir a Cristo, no voltear para atrás, seguir para adelante hacia Cristo. Gloria a Dios. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Vamos a ver qué es truanería. Truanería, acción picaresca, engaños menores, picardías o trampas hechas con astucia, lenguaje vulgar, chistes obscenos, bromas groseras o dobles sentidos indecorosos. Gloria a Dios. Regresamos a la palabra de Dios. Ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Gloria a Dios. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que ningún pecador, como fornicarios, idólatras, personas que hacen lo malo, no tienen herencia en el reino de los cielos. Y ahora nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos andar como hijos de luz, mostrando los frutos del Espíritu, que son bondad, que son paciencia, que son justicia, que son verdad. Y la justicia no quiere decir que si vemos a alguna persona sufrir, a alguna persona andar en necesidad, nos vamos a quedar quietos sin hacer nada. Hacer justicia es ayudar a nuestro prójimo. Y esto lo vamos a ver en la siguiente predicación. Va a haber una parte 2 del cumplimiento de la ley, que es el amor. Y la parte 2 se va a tratar de que andemos en el amor. Si vemos a una persona pasar en necesidad, debemos ayudarla. Debemos visitar al huérfano. Debemos visitar al que está enfermo. Debemos visitar al que está en la cárcel. Aún debemos alimentar al hambriento. Aún debemos darle agua al sediento. Debemos darle abrigo al que está desnudo. Ayudar al que tiene necesidad. Eso es parte del amor. Y hay promesas de Dios. Todas esas personas que tuvieron amor, que ayudaron a su prójimo, estarán en el reino de los cielos. No es lo que se dice hoy en algunas iglesias. No en todas las iglesias. En algunas iglesias, donde el que predica la palabra de Dios es un vividor, es un estafador, es un lobo rapaz, vestido de oveja,
donde está falsificando la palabra de Dios, donde están trasquilando a las ovejas, están robando a las ovejas, al rebaño de Dios, al pueblo de Dios. Les están llevando otro evangelio de Cristo Jesús y no los están llevando hacia el redil de Cristo Jesús. Los están llevando a la izquierda, o los están llevando a la derecha, o los están llevando hacia abajo, pero no los llevan hacia enfrente, hacia la salvación, hacia el redil de Cristo Jesús. Y por eso en la palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo que él sabe que después de su partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y muchas veces, con palabras fingidas, engañarán al pueblo de Dios, llevando otro evangelio diferente al de Cristo Jesús, falsificando la palabra de Dios. Lo vamos a ver en la siguiente predicación. Va a haber una parte 2 de El cumplimiento de la ley es el amor, parte 2. Y como dijimos, Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Solamente en Cristo Jesús hay esperanza de vida eterna. Solamente en Cristo Jesús hay perdón de nuestros pecados. Y solamente por Cristo Jesús estaremos en el reino de los cielos. Y no hay otro mediador para llegar a Dios y para estar en el reino de los cielos. Solamente Cristo Jesús. Y nos dice la palabra de Dios en Juan 14:6: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por Cristo Jesús. Y como dijimos, en Cristo Jesús está la vida. En Cristo Jesús está el perdón de los pecados. En Cristo Jesús está la resurrección. En Cristo Jesús está la vida eterna y está el reino de los cielos. Te invito a que creas en Cristo Jesús. Te invito a que aceptes a Cristo Jesús como tu Salvador para que seas salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén. Gloria a Dios.